noches, programa número 377 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Hoy vamos a cambiar un poco la mecánica del programa y primero van a estar nuestros invitados para que después nosotros hagamos un editorial que va a abarcar varios tópicos. Se los anticipo para que no cambien de canal. El tema de las elecciones de Venezuela, el tema del cuestionamiento tan fuerte que se ha hecho a un juez tan digno como es Ricardo Recondo, el famoso 7D, que el gobierno nacional prácticamente lo ha convertido como si fuera el desembarco de Normandía, gesta que parecería que reviste ese carácter, y también todo lo inherente a, no solamente porque compartimos una profesión o compartimos una vocación periodística con Jorge Lanata, sino también porque como argentinos bien nacidos tenemos que repudiar este tipo de ataques que se ha hecho y que revelan las peores épocas de las dictaduras latinoamericanas. Secuestro, detención de una persona sin justa causa que lo amerituara, y lo peor es que hubo voces de este lado de nuestra patria donde hicieron recordar esa desgraciada y, no quiero decir una grosería, esa podrida expresión por algo habrá sido cuando en Argentina se producían secuestros. Y no fueron de la oposición, sino que fueron justamente del kirchnerismo. Pero como en la semana pasada, por que nos excedimos de tiempo, pedimos mil disculpas, estábamos hablando de un tema que nos parece realmente convocante a partir de una experiencia que hemos hecho algunos de nosotros en Baltimore, en el estado de Maryland, juntamente con otros invitados que estuvieron en el programa anterior, Marcelo de Jesús, presidente del FORES, el fiscal general adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luis Sebasco, la doctora, la jueza Claudia Alvaro, y quizás en el último bloque no se pudieron explayar, sobre todo el fiscal Gustavo Galante. Buenas noches, Gustavo, gracias por haber venido, y la jueza de Cámara, la doctora Silvina Manes. Hoy, entonces, vamos como en aquellos episodios, ¿se acuerdan que cuando terminaba un programa decía continuará? Bueno, la continuación del anterior está dada hoy en un tema que precisamente no mueve a la sonrisa, sino que es el tema de lacerante, por cierto, de la violencia doméstica. El Observatorio de Femicidios en el primer semestre de este año ha computado 119 homicidios de mujeres, y en 7 de cada 10 casos el principal sospechoso ha sido el marido o la expareja. No solamente este tema se puede prevenir, acá la doctora Silvina Manes hemos traído unos folletos que también en la Argentina, porque en esto no estamos en la saga de los Estados Unidos, sino ha traído unos folletos justamente que no tenemos nada que envidiar nosotros, pero que evidentemente generan cuáles son las actitudes que hay que tomar preventivamente en todo lo que es la violencia doméstica. Y empieza en castellano y en inglés, está habida cuenta de la gran población hispánica que hay, o hispanoparlante que hay en los Estados Unidos, señalando, ¿le tienes miedo a alguien que amás? Y acá después empiezan todos los tipos de emoción, estados violentos, verbal, sexual, físico, abuso de niños, financiero, aislamiento, y con una frase final, mereces estar segura. Silvina, toma la posta de este tema. Bueno, y contanos un poco más en profundidad esta experiencia que hemos vivido en Estados Unidos. Bueno, en primer lugar creo que es importante delinear qué es la violencia doméstica, ya que violencia doméstica no solamente es la agresión física, sino también son los maltratos psicológicos, el aislamiento, el evitar el contacto de la persona víctima de la violencia con otras personas. Entonces, insisto que lo interesante de esta experiencia en Baltimore
es cómo detectan ellos los casos de violencia doméstica a partir de interrogatorios. Primero, individualizar si se trata de una víctima de violencia doméstica con preguntas tales como si el victimario le ha hecho daño físico, si la ha amenazado de hacerle daño a la víctima o a sus hijos, si controla los lugares a donde va o las personas a las que ve, si la ha abordado sexualmente sin consentimiento, si la ha humillado o menospreciado repetidamente, si la ha retenido en algún lugar en su contra. Entonces, a partir de estos interrogatorios, en primer lugar, se individualiza a la persona, a la víctima, como de violencia doméstica, para pasar después a una segunda individualización, y es si esta víctima puede llegar a ser víctima de muerte, es decir, si el grado de violencia doméstica importa letalidad. Por otra parte, también es muy importante cuáles son todas las agencias que intervienen desde el primer momento. Tienen una línea, le llaman la hotline, durante 24 horas, a la que puede acudir cualquier persona víctima de violencia doméstica, y se realiza también una importante tarea a nivel educacional para informar a todos aquellos grupos vulnerables que también pueden ser víctimas de violencia doméstica, para lograr una intervención temprana en los casos y evitar precisamente la muerte de estas víctimas. Osvaldo. Sí, quería relacionarlo con algo que nos dijo el doctor Sebasco en el programa anterior. Yo imagino que la violencia doméstica involucra muy diversos delitos, digamos, puede ser el homicidio hasta conductas menos graves. Algunas de esos delitos son de acción privada, y en tal caso, porque él nos decía, queremos llegar a apoyar a las víctimas aún contra su voluntad de colaborar en el proceso, es decir, cuando se produce después el arreglo, digamos así, de una pareja en la que ha habido violencia familiar, en principio, si hay un delito de acción privada, debería cesar, creo yo, desde mi ignorancia específica en materia penal, la intervención del Estado. ¿Es así? Obviamente, la mayor parte de los delitos involucrados en violencia doméstica son delitos de acción pública. Tenemos desde amenazas, puede haber habido daños, porque también en una situación de violencia una de las características es la rotura de cosas del lugar donde se produce la violencia. No nos podemos olvidar que las situaciones de violencia doméstica se generan en ámbitos privados. En general, estos hechos no tienen testigos, por lo tanto es muy importante todo el tema vinculado a cómo se recaba la prueba. Pero lo cierto es que la mayoría de los delitos son delitos de acción pública. Obviamente, se trata de lesiones leves, requieren la instancia de la víctima. Si la víctima no denuncia, bueno, habría que ver en esos casos si existe algún interés público o hay menores involucrados, pero si no, la mayor parte de los delitos que se involucran no son delitos de acción privada. Podría haber alguno de instancia privada, pero no de acción privada. Ahora, lo interesante es preservar las evidencias vinculadas a la violencia doméstica, que pueden tratarse desde evidencias físicas, marcas en las paredes, lesiones hasta en el cuerpo del agresor, como ser rasguños en las manos cuando se trata de estrangular a la mujer, o la mujer cuando se protege que pone el brazo así puede tener hematomas en el brazo, lo que da cuenta también de violencia hacia la mujer y no la excusa típica me caí y me golpeé. Y bueno, y por supuesto hasta llegar al delito más grave que puede ser el homicidio de la víctima, ¿no? Gustavo, como fiscal que tenés a tu cargo, o uno de los fiscales que tiene a su cargo llevar la acción en estos temas de violencia doméstica, dado el carácter acusatorio que tiene nuestro régimen procesal en la Ciudad de Buenos Aires, ¿estamos preparados nosotros para poder evitar estas situaciones, prevenirlas, o cuando ya se han sucedido, poder de alguna manera, bueno, sancionar con todo el rigor de la ley, ¿no? Jorge, el programa pasado, muy brevemente, pudimos tomar contacto con la realidad del estado de Maryland y sostuvimos en esas charlas que Maryland hace 30 años que ha comenzado a trabajar en este tipo de temática, este tipo de
de problemas que aqueja a la comunidad, como es el de la violencia de género. Particularmente el Ministerio Público Fiscal, lo he mencionado, ha comenzado estas tareas en el año 2010 a partir de una resolución, la resolución 16, donde indica claramente y siguiendo los lineamientos de convenciones internacionales como es la Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana para erradicar, prevenir y sancionar los episodios de violencia de género, en que este problema sobre violencia de género no solo tenemos que conocerlo, sino también tenemos que reconocer que existe este problema. Y a partir del reconocimiento entiendo que el Ministerio Público Fiscal ha comenzado una tarea que podemos comprenderla en varios aspectos, o entenderla en varios aspectos, no solo en el preventivo, que no es exclusivo de los fiscales, sino que tiene que estar relacionado directamente con las fuerzas de seguridad, pero como nosotros interactuamos con ellos, entendemos que al estar en contacto con las víctimas, muchas veces tratamos de acercarle medidas de protección o los consejos pertinentes sobre las denominadas medidas de autoprotección, que quizás son más importantes que las medidas de protección que le puede brindar el Estado, porque el Estado tiene una capacidad limitada para poder proteger a las víctimas, y en realidad hay que empezar a educar también a las víctimas sobre cuáles tienen que ser sus actitudes a partir de la existencia de estos episodios. Y también entiendo que más allá de la legislación que hoy existe en la Ciudad de Buenos Aires, particularmente la legislación procesal que nos permite tener un proceso ágil, formalizado, que nos permite llegar en tiempo y forma, y muchas veces en muy pocos meses a una sentencia, una solución alternativa, entiendo que hay que, con respecto a lo que decía Silvina, ¿no? Con respecto a si las acciones son de instancia privada o son públicas, hay ciertas contradicciones porque, por ejemplo, también nosotros tenemos en contravenciones. El maltrato físico es una contravención, está previsto en el artículo 52 del Código Contravencional y es dependiente de instancia privada. Necesitamos que la víctima lo denuncie, pero el maltrato de animales es delito y tiene una pena aún mayor. ¿No es un contrasentido? Totalmente, totalmente. Bueno, estos son los contrasentidos que uno cuando ve aparecen palmariamente en el Código Penal. La pregunta se relacionaba también con si existe alguna línea en la Ciudad de Buenos Aires que la gente pueda acceder a la misma frente a un caso de violencia doméstica. Por supuesto, el Ministerio Público ha diversificado las bocas de denuncia. Hoy tiene más de 9 unidades de orientación y denuncia distribuidas en la capital federal, van a ser 15, una por cada comuna. Asimismo tiene la posibilidad de las denuncias telefónicas a partir de su línea 0833 fiscal, que funciona... 0800, vamos a ponerla al aire, 0800... 33 fiscal con los números 3347225. 0833 fiscal para todo tipo de denuncias de víctimas de violencia doméstica. Las 24 horas del día, los 365 días al año, y a su vez pueden hacer la denuncia vía internet a partir de la página web del Ministerio Público, la dirección denuncias@jusbaires.gov.ar. Repetimos esas direcciones, 0833 fiscal. Y esto no es caprichoso que lo esté repitiendo porque este 0833 fiscal funciona. En cambio, he hecho la prueba con la oficina que tiene la Corte de llamar en determinados horarios y ha sido absolutamente nula. Te mandan un contestador que a su vez ese contestador deriva a un interno. Lo he hecho a las 10, 11 de la noche no porque estuviera un caso de violencia doméstica, sino para ver si funcionaba. Realmente pasaron 3 minutos y no contestó. 3 minutos que en una situación de estas características puede ser clave. Por eso insistí tanto en este número. Y ahora vamos a un tema que me parece fundamental porque cuando hemos hablado permanentemente de que para resolver un problema hay que conocerlo, hay que estudiarlo, y la mejor manera de estudiarlo es haciendo un trabajo de campo y ese trabajo de campo se pueda plasmar en estadísticas. ¿Hay estadísticas serias en la Ciudad de Buenos Aires en materia de esto? Por supuesto, hay estadísticas. El Ministerio Público de la Ciudad ha establecido una política de transparencia y visibilidad en cuanto a su gestión, en cuanto a la manera, la forma y el tiempo de tramitación de sus casos, y ha comenzado a registrar en debida forma todos aquellos que llegan al sistema, y a partir de allí podemos empezar a observar algunas diferencias en las distintas zonas de la ciudad, particularmente en el fenómeno de violencia doméstica. Y claramente podemos distinguir ciertas situaciones en la zona norte de la ciudad, a diferencia de lo que sucede ahí tenemos, mira, justo lo tenemos en pantalla, el tema de la zona norte, Gustavo. Sí, nosotros vemos en este
en este resumen del tablero de gestión de la Unidad Fiscal Norte del Ministerio Público de la Ciudad, podemos observar en el círculo que está abajo a la izquierda, que son los de que la cantidad de casos que pasan a ser investigados en los equipos fiscales, el 20% de ellos presentan indicadores de violencia doméstica. Ahora, como contracara, si nosotros vamos al tablero de la Unidad Fiscal Sur, podemos observar también en el círculo de abajo a la izquierda que de la cantidad de casos que ingresan para ser investigados a los equipos fiscales, el 45% de ellos presentan indicadores de violencia doméstica. 25 contra 20 de la zona norte. Exactamente. Con un agravante que es que generalmente los habitantes de las zonas más carenciadas tienen serios inconvenientes de poder acceder al servicio de justicia, más allá que nosotros, la Fiscalía General ha acercado unidades móviles a estos sectores más carenciados para que puedan acercar sus inquietudes. Aún así, los casos que ingresan al sistema presentan estos indicadores casi el doble en porcentajes en cuanto a violencia doméstica que en la zona norte de la ciudad, con la carencia de recursos en materia de seguridad y protección que tiene la zona sur a diferencia de la zona norte. La respuesta 0833 fiscal. La última pregunta, Silvina. Hubo un hecho, un dato, acá tenemos un material muy bueno que nos dieron en Maryland, violencia doméstica, el procesamiento sin la víctima, hecho por Scott Schellenberg, el fiscal para el condado de Baltimore. Pero había algún dato destacable y que puede ser aplicable y que lo habíamos comentado ante el programa vinculado con el tema de las denuncias. Sí, creo que lo más importante, más allá de la denuncia de la víctima, que en general se la toman por escrito para utilizarla a posteriori como evidencia si la víctima se desdice, lo más importante que ellos han mostrado es la coordinación que existe entre las distintas agencias que abordan el problema de violencia doméstica. Las agencias que pueden ser agencias de consejo y albergue, las agencias que hacen un acompañamiento psicológico, acompañamiento legal y el procurador. Estas agencias se coordinan para trabajar sobre la víctima y en los casos en los que hay alguna falla se vuelven a reunir para ver dónde radicó la falla, el error de estas agencias para evitar la muerte de esa víctima. Una última cosita, Jorge. Más allá que nosotros tratamos de coordinar todos estos recursos, por lo menos los que existen en la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal ha implementado la creación de 4 equipos especializados en violencia doméstica. Hoy hay 4 fiscalías que trabajan exclusivamente el tema de violencia doméstica en alto y altísimo riesgo. Tan mal no estamos para haber empezado esto con esta resolución 16 que emanó del fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, de Germán Garabano, en el año 2010. Digo, tan mal no andamos porque en Baltimore nos llevan 30 años de diferencia y creo que las diferencias en cuanto al tratamiento del tema no son tan abismales. Muchísimas gracias a ambos y pudimos completar lo que quedó trunco del programa anterior. Gracias Silvina, gracias Gustavo. Pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Vos podés ser VIP o ser VIP con Belania. Y eso es ser más VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Sin minerales, no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días. Entra en unmundodeminerales.com.ar y descubrilo. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable.
Vamos a abordar los temas vinculados con la política doméstica y la política también latinoamericana. En primer lugar, me gustaría hablar algo que ocurrió el jueves de la semana pasada. El jueves de la semana pasada, un grupo de abogados nos convocamos, nos autoconvocamos, doctor Pérez San Martino, quien habla, y muchísimos más, frente al edificio del Consejo de la Magistratura Federal, para evitar esto de juez amigo se busca. ¿Saben qué juez amigo se busca? Se está buscando un juez para que resuelva la madre de todas las batallas, que es el 7D, que habíamos anticipado, el operativo que el gobierno piensa lanzar, que no es el operativo contra el Grupo Clarín, sino que es el operativo contra la libertad de expresión, para buscar el relato único, el relato monocorde. Entonces demonizan al Grupo Clarín. Digamos las cosas como son. Hay una medida cautelar que el 7 de diciembre puede seguir dos caminos, y esto no es porque lo aprendimos de la propaganda que tanto de uno u otro sector está emanando profusamente, sino que el 7 de diciembre fenece el plazo de una medida cautelar que la Corte entiende que a partir de ese día la medida cautelar o se prolonga o de lo contrario se resuelve el fondo del asunto. Pero si no se resolviera el fondo del asunto, el artículo 161 creo que es de la Ley de Medios Audiovisuales, establece un año para el plan de desinversión. Pero fíjense que si ustedes toman en cuenta los distintos grupos que hay, no es solamente el Grupo Clarín el que tiene que generar la desinversión, es el Grupo Vila, el grupo vinculado con Cristóbal López, porque si uno hoy ve la televisión, porque a mí me hace reír un poco esto de 678, que analiza todos los demás programas de los distintos canales. ¿De cuántos canales? El 13 y TN, y puede ser Metro, porque lo demás es absolutamente monocolor. Y ustedes véanlo, si no, hagan la prueba del zapping con mayor o menor grado de adscripción al credo kirchnerista. Por supuesto, está la televisión pública, está Encuentro, están esos canales que evidentemente están fanatizados. Pero hay otros que tampoco han quedado tan lejos del calorcito oficial, y uno lo ha visto mucho en estos días con algunos ejemplos concretos como el del periodista de La Nata, pero quiero terminar simplemente con este tema. Como se requiere una mayoría calificada en el Consejo de la Magistratura para nombrar un miembro, ¿qué ha hecho ahora el kirchnerismo? Recusa con una fotocopia apócrifa al doctor Ricardo Recondo. Ricardo Recondo, que ha estado en más de una oportunidad en este programa, se ha evidenciado como un juez absolutamente independiente. No ha hecho mención ni ha hecho acatamiento a ningún dogma político, más allá que, por supuesto, debe tener su ideología. La recusación, ¿quién la hace? Una doctora, María Lorena Gagliardi, que es precisamente la que el kirchnerismo quiere poner en lugar del doctor Tetamanti, que está perfectamente habilitado porque la Corte ha dicho que son los presidentes de las salas federales los que designan al juez en el caso de cumplir una suplencia. Esta doctora, que es directora de LONAVE y cuya idoneidad para ser jueza desconocemos absolutamente, es la que lo recusa en una falta total de ética. Es como si yo quisiera desplazar a alguien de un cargo, entonces, y sé que ese cargo me va a ser impuesto, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo recuso. Este es el nudo central de la cuestión. Pero, y con esto concluyo, porque siempre le robo a Osvaldo. El otro día hubo una concentración que tuvo una característica muy particular. Fuimos un grupo de abogados que nos autoconvocamos y que dejamos de lado diferencias ideológicas porque nos damos cuenta que la ratio última del sistema de la arquitectura constitucional, que es la independencia del Poder Judicial, se encuentra en peligro. Y acá estaba el doctor Julio Estracera, ex procurador y alguien que tiene pergaminos después del juicio a los comandantes como para no ser sospechado de estar pagado por ningún grupo empresario. Estaba el doctor Gustavo Boser, que fue ministro de la Corte Suprema, el constitucionalista Inel Sapsay, el secretario general del Colegio Público de Abogados, Guillermo Fanego, el rabino Sergio Berman, la diputada Laura Alonso, el ex fiscal Pablo Lanuse, el funcionario del Gobierno Nacional, el subsecretario Martín Borrelli, nosotros.
y un grupo nutridísimo de abogados que tuvieron una particularidad. Nadie de los que estábamos allí fue el límite para que el otro no pudiera estar allí. O sea, esto cuando uno dice mi límite fulano, mi límite es mengano en la política grande, ahí había desaparecido, porque los valores que estaban en juego eran mucho más serios. Y acotame esto y seguí con el tema La Nata y Venezuela. No, quería abundar en lo que vos decías sobre la recusación. Primero que la recusación es absurda porque se basa en una fotocopia apócrifa. Recondo no había firmado esa resolución. Pero además no procede una recusación en un cuerpo colegiado de carácter político como este, en que se requiere una mayoría calificada para postular a una persona como candidato a juez, porque si no sería muy simple, bastaría una mayoría simple para desplazar a aquellos miembros que van a votar de otra forma y entonces generar esa mayoría calificada. Así que es un verdadero disparate jurídico. Agrego algo, hoy renunció, lo vi por internet antes de venir, renunció Tetamanti. Ah, bueno. Y en cuanto a La Nata, es grave, es un hecho gravísimo, bueno, todos lo saben, fue demorado e interrogado en el aeropuerto de Venezuela por personas, aparentemente del servicio de inteligencia de Chávez, que no se presentaron, que no se identificaron, que no presentaron ningún cargo contra él y que le borraron todo el material de su archivo de filmación y de los teléfonos. Lo más triste, como vos lo anticipabas en tu comentario inicial, es el cierto apoyo, cierta alegría de algunos dirigentes kirchneristas con esta cuestión, que se autodenominan progresistas, y el silencio cómplice de algunos pseudo opositores. Esto a mí me parece sumamente grave y es que es bueno que la gente tome nota. Acá en la Argentina critican el reeleccionismo, critican los métodos que tiene el kirchnerismo de atenazar la libertad de expresión, pero van a Venezuela y aplauden el chavismo. Esto es lo preocupante. ¿Alguna breve reflexión más sobre este tema de Venezuela? Bueno, el triunfo de Chávez, según dicen los que conocen el tema, es inobjetable desde el punto de vista de su legitimidad y origen porque el sistema sería confiable. Ahora bien, todo el proceso político está viciado porque es un Estado totalitario que no permite la libertad de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Osvaldo. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere, con algunos temas que nos han faltado, el caso de Spuy y muchos otros más.